He guardado un secreto durante 30 años. Un secreto que, hasta ahora, ha mantenido al mundo a salvo. Un juramento de sangre y fe a la Santa Sede me obligaba a custodiar los horrores que el Vaticano esconde bajo la mismísima Basílica de San Pedro. Horrores que harían que la fe más devota se quebrara. Hoy, ese juramento se rompe. Suenan los martillos en la Capilla Sixtina, y con cada eco se acerca el fin. No puedo, no debo, seguir siendo cómplice de lo que está por suceder. El mundo necesita conocer la verdad sobre las armas de los ángeles caídos, la verdad sobre el día en que una de ellas, un simple cristal del tamaño de un pulgar, casi apaga el universo, y la verdad sobre el hombre que se sacrificó para salvarnos y fue borrado de la existencia como pago. Esta es mi confesión, mi testimonio sobre el día que llamamos, en susurros y con el alma helada, el incidente del serafín. Mi nombre, o el que me dieron al entrar en este servicio olvidado por Dios, es Angelo D'Ambrosio. Fui, hasta hace apenas unas semanas, el prefecto de seguridad de la Custodia Reliquiarum Prohibitorum, la custodia de las reliquias prohibidas. No nos busquen en ningún organigrama oficial del Vaticano, no nos encontrarán. Somos una orden fantasma, un juramento susurrado en las catacumbas más profundas y olvidadas, una línea de defensa que, oficialmente, no existe. Nuestro único y terrible propósito, contener lo que la teología más antigua llama instrumentos de la primera rebelión, las armas que forjaron los ángeles caídos, imbuidas de una física que se ríe de las leyes de la creación. Hablo ahora, arriesgando no solo mi vida, sino, según los que me reclutaron, mi propia alma, porque se ha tomado una decisión que lo pone todo en un peligro que no puedo ni empezar a cuantificar. Un eco del horror que viví se está preparando para volver, pero esta vez no será un accidente en las profundidades, será en la superficie. Para que entiendan la magnitud de la amenaza, debo llevarlos a un lugar que no aparece en ningún mapa. Debo describirles el arsenal del cielo caído, y debo contarles, con todo el doloroso y fragmentado detalle que mi memoria me permite, lo que pasó en la víspera de Navidad de 2015, en las entrañas de la Ciudad del Vaticano. Para entender lo que guardamos, primero tienen que entender dónde lo guardamos. Olvídense de los archivos secretos, de archivos polvorientos o bodegas húmedas. Nuestra prisión no está hecha de ladrillo y mortero, la llamamos la cripta silente, y es una herida en la realidad misma, una cicatriz ontológica excavada a una profundidad que desafía la lógica y la geología bajo la necrópolis, donde la tradición dice que descansa San Pedro. Llegar a ella es un ritual en sí mismo, diseñado para quebrar a los indignos. No hay ascensores modernos ni escaleras señalizadas. Comienza en una sección olvidada de los archivos vaticanos. Detrás de una estantería de manuscritos del siglo XII, se entra por una serie de pasajes ocultos, muros falsos que solo se abren si recitas en arameo antiguo la primera línea de nuestro juramento. Por el silencio, para el silencio. Y debes decirlo con convicción. La pared de alguna manera lo sabe. El aire cambia con cada paso. Primero se enrarece, luego se vuelve denso, pesado, cargado con una electricidad estática que te eriza el vello de la nuca y sabe a ozono en la lengua. Y entonces, a medida que desciendes por una escalera de caracol que parece no tener fin, el sonido muere, no se desvanece, es arrancado del aire. A unos 100 metros de profundidad, todo eco desaparece. El silencio es tan absoluto, tan opresivo, que puedes oír tu propia sangre circulando, tu corazón latiendo como un tambor de guerra en un mundo muerto. Por eso la llamamos la cripta silente. Es un silencio impuesto, antinatural, un vacío acústico diseñado para que nada, ni siquiera una vibración perdida, pueda despertar a los horrores que duermen. La arquitectura es imposible, brutalista, pero de una era que nunca ocurrió.
bloques gigantes de una aleación de basalto y un metal desconocido que no figura en la tabla periódica. Según nuestras leyendas, fue extraído del monte Ararat después del diluvio. No hay tornillos, ni soldaduras, ni argamasa. Los bloques están fusionados a nivel molecular, formando una estructura única y sin fisuras. Las paredes parecen tragarse la luz, su color es un negro que absorbe la mirada. La única iluminación viene de paneles en el techo que emiten un brillo pálido y blanquecino, sin fuente de energía que nuestros físicos hayan podido explicar en un siglo. La llamamos luz de Sanctus, aunque no tiene nada de sagrado. Es una luz fría, analítica, que revela cada mota de polvo pero no proyecta ni una sola sombra. Caminar por esos pasillos es como moverse por el sueño febril de un dios loco. La seguridad tiene 3 capas, un tríplex de contención. La primera es la física, puertas de aleación de varios metros de espesor que tardan 5 minutos en abrirse, sistemas de vacío entre las cámaras principales, sensores que miden cada cambio de temperatura, presión, radiación gamma o fluctuación gravitacional. Es la jaula material. La segunda, la humana. La Guardia Suiza protege al Papa. Nosotros protegemos a la humanidad de sus propias pesadillas teológicas. Nos reclutan de las fuerzas especiales de élite de todo el mundo. SAS, Spetsnaz, Shayetet 13 Delta Force. No por nuestra fe, la mayoría no la tenemos. Nos eligen por nuestra disciplina inquebrantable, por nuestra capacidad para obedecer órdenes imposibles sin hacer preguntas. Pasamos una década entera de reentrenamiento. Nos borran la vida anterior, nos sumergen en teología prohibida, física teórica y tortura psicológica, hasta que nuestra propia identidad es secundaria a la misión. Antes de ver la entrada a la cripta, debes estar dispuesto a morir, a matar a un compañero, o a dejar de existir por el bien de la contención. Y la tercera capa, la más importante, la contención metafísica. El verdadero poder de estas armas no es físico. Afectan la naturaleza misma de la existencia. Para contrarrestar esto, la cripta fue construida alrededor de una cámara acústica central, dentro, un coro de monjes de una orden benedictina de clausura tan secreta que ni el propio Papa conoce su nombre, canta cantos gregorianos las 24 horas del día, los 365 días del año, su única vocación durante siglos. No comen, no duermen de forma normal, viven y mueren en esa cámara, pasando el testigo de una generación a la siguiente. Sus voces, afinadas a una frecuencia armónica muy específica, generan una vibración constante que, literalmente, refuerza el tejido del espacio-tiempo en ese punto, manteniéndolo estable. Si se detuvieran, las leyes de la física ahí abajo empezarían a desmoronarse. Teníamos un medidor para esto, un detector de cánticos, un simple dial de cobre con una aguja. Mientras la aguja se mantuviera estable en el centro, el mundo estaba a salvo. Mi vida, durante 30 años, fue esa rutina. Patrullas silenciosas por pasillos imposibles, verificando sellos arcanos grabados en las celdas, escuchando el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital y el murmullo casi imperceptible de ese coro eterno. Una vida dedicada a asegurar que las pesadillas de la creación siguieran dormidas. No todos los ángeles que cayeron eran guerreros, eran arquitectos, artistas, poetas, pensadores, y sus creaciones eran un reflejo de su naturaleza, pero corrompidas por su orgullo, por su deseo de mejorar la creación de Dios. Las armas que guardamos son en realidad artefactos, cada uno una violación andante de una ley natural. Hay cientos, la mayoría inertes, pero hay una docena, los llamamos los duodecim finis, los 12 finis, que nos quitan el sueño. Les describiré 4, para que se hagan una idea del abismo que vigilamos. El primero, el martillo de Azazel. Según el libro de Enoc,
Azazel enseñó a los hombres a forjar armas y a trabajar los metales. Esta fue su obra maestra personal. No parece gran cosa, una simple masa de un metal oscuro y poroso parecido al hierro de meteorito, con un mango envuelto en un cuero que nunca se ha deteriorado. Su peligro no es el impacto. El martillo no destruye la materia, destruye el concepto. Si golpearas una silla, la silla no se haría añicos, simplemente dejaría de existir, y con ella, la idea de silla se borraría de la mente de cualquiera que presenciara el acto. Olvidarías qué es, para qué sirve, su nombre. La humanidad tendría que reinventar el sentarse. Usado en una persona, no solo moriría, sería borrado de la historia, de cada recuerdo, de cada fotografía, como si nunca hubiera nacido. Lo tenemos en una cámara de vacío absoluto, suspendido magnéticamente para que no toque nada. Si tocara el suelo, tenemos la teoría de que podría borrar el concepto de suelo bajo el Vaticano, creando un abismo sin fin. El segundo es la lira de Tamiel. Tamiel, el ángel que enseñó la astronomía a los mortales. Su arma es un instrumento de una belleza que duele mirar, hecho de algo que parece marfil lunar y con cuerdas de luz sólida y pulsante. No produce sonido audible, produce lo que nuestros científicos, por falta de un término mejor, llamaban ondas de probabilidad. En resumen, la lira puede manipular la causalidad, hacer que lo improbable sea inevitable. Una simple melodía podría hacer que cada átomo de nitrógeno en el aire transmutara espontáneamente en carbono, asfixiando al planeta en un segundo, o que el Sol envejeciera 1000 millones de años en un instante. Su potencial es, literalmente, infinito. Su celda de contención es la más extraña, una sala donde el tiempo no fluye en línea recta, salta aleatoriamente hacia adelante y hacia atrás en microsegundos, impidiendo que una melodía coherente, una cadena de causa y efecto, llegue a formarse. Luego está la égida de Semiasa. Semiasa fue el líder de los vigilantes, los ángeles que se enamoraron de las hijas del hombre. Su égida no es un escudo, es un arma psicológica de un poder devastador. Es un disco de obsidiana de 1 metro de diámetro, pulido hasta un brillo que se traga la luz. Si te miras en él, no ves tu reflejo, ves una versión perfecta de ti mismo en la que has alcanzado tu máximo y absoluto potencial. Un rey, un dios, un genio, el amante perfecto, el ser más amado. La visión es tan completa, tan seductora, que tu propia alma, reconociendo su versión superior, intenta saltar hacia ella, abandonando tu cuerpo físico como una cáscara vacía. El cuerpo cae muerto al instante, una marioneta a la que le han cortado los hilos. El alma, por su parte, queda atrapada para siempre en ese espejo, sirviendo de combustible para su poder. En 1922, durante una brecha de contención menor, un custodio llamado Giovanni la vio por una fracción de segundo. No murió, pero pasó los siguientes 40 años en estado catatónico en una celda acolchada, sonriendo a una esquina vacía del techo, susurrando sobre los imperios que gobernaba. La guardamos en oscuridad total, en una celda esférica recubierta de una niebla sólida que desarrollamos, un aerogel que impide que nada pueda reflejarse. Y finalmente, uno de los más sutiles, el Códice de Penemue. Penemue fue el ángel que enseñó a la humanidad el arte de la escritura, pero también el de la mentira. Su artefacto es un libro encuadernado en piel desconocida, lleno de páginas en blanco. No parece peligroso, hasta que te das cuenta de su función. El códice no contiene información, reescribe la que ya existe. Si lo abres cerca de cualquier texto escrito, ya sea un periódico, un libro de historia o un archivo digital, el códice puede alterar silenciosamente las palabras para que digan lo que el portador desee, y la alteración se propaga a cada copia de ese texto en el mundo. Más aterrador aún, implanta en el lector
la creencia absoluta de que lo que lee es la verdad original. Podrías reescribir la historia, justificar una guerra, crear un dios o borrarlo. Es el arma de desinformación definitiva. Su contención consiste en mantenerlo en una cámara donde no existe ningún lenguaje, ni escrito, ni hablado, ni siquiera en las mentes de los guardias, que deben pasar por un borrado mental temporal antes de entrar. Estos son solo 4. Hay más, cada uno un apocalipsis esperando su momento, cada uno encadenado con su propia ciencia herética. Durante décadas, el sistema funcionó. La rutina era nuestra salvación. El aburrimiento, una bendición. Hasta la Nochebuena de 2015, de todos los artefactos, el más temido no era un arma en el sentido convencional. Lo llamábamos lacrima serafín, la lágrima del serafín. La leyenda dice que no la forjó un caído, sino que es la lágrima petrificada de un serafín, un ángel de la más alta esfera, que lloró al ver la rebelión de Lucifer. No lloró de tristeza, sino por la fractura en la perfección matemática de la creación. Parece inofensiva, una pequeña gema cristalina del tamaño de un pulgar que flota y gira lentamente sobre su eje, emitiendo una luz cálida y un zumbido bajo y constante que sientes en el esternón. La lacrima no destruye, no altera, no seduce. La lacrima sintoniza. Todo en el universo, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, vibra a una frecuencia fundamental, un eco del Big Bang, la música de las esferas de la que hablaban los antiguos. La lágrima actúa como un diapasón cósmico, puede resonar con esa frecuencia primordial, y si se la estimula de la manera correcta, amplificarla o silenciarla. ¿Entienden lo que eso significa? Silenciar la vibración de la creación sería como apagar el universo. No una explosión, no un final ardiente, sino un cese. Todo simplemente se detendría. La luz, el tiempo, la materia, el pensamiento, el fin de todo, en un instante de silencio absoluto. Su celda era la más segura, en el corazón mismo de la cripta. Una esfera de aleación de iridio suspendida dentro de otra esfera, con un flujo de agua bendita pesada circulando entre ambas, enfriada casi al punto de congelación para amortiguar cualquier vibración externa. Solo se podía acceder a la cámara exterior con 3 llaves físicas y mi presencia biométrica simultánea junto a la del director de la custodia, el cardenal Morandi. Era nuestra pesadilla más preciada. La noche del 24 de diciembre de 2015 empezó con una normalidad casi sagrada. Arriba, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco daba la misa del gallo ante miles de fieles. Abajo, en la cripta silente, yo hacía mi ronda final. El único sonido era el crujido de mis botas. Todo en calma, los sistemas en verde. El detector de cánticos con su aguja perfectamente estable. 23:47, las luces de Sanctus parpadearon. Un instante, menos de un segundo, pero en la cripta no hay coincidencias. Mi corazón se heló. Activé mi comunicador. Control. Aquí, prefecto. Registraron una fluctuación de energía en el sector gamma. La voz de mi segundo al mando, Dimitri, un ex Spetsnaz tan duro como las paredes de la cripta, sonó tensa por primera vez en los 10 años que lo conocía. Negativo, prefecto. Todos los sistemas están en verde. Quizá fue una sobretensión en la red de la superficie. No terminó la frase. 23:48, oscuridad total. Silencio absoluto. Y no era el silencio familiar de la cripta. Era un silencio muerto, vacío, sin el zumbido de los sistemas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que faltaba. El murmullo casi inaudible del coro se había detenido. Miré mi reloj, su tritio la única luz en kilómetros. Mi detector de cánticos personal, con su batería de respaldo, emitía un pitido agudo y desesperado. La aguja, que jamás se había movido,
estaba clavada en cero. Sabíamos lo que significaba un fallo total del coro y de la red eléctrica. No era un fallo técnico. Algo no físico había cortado la red principal, los generadores de respaldo y las baterías de emergencia simultáneamente. Un ataque metafísico. De repente, una luz roja de emergencia, alimentada por una arcaica fuente química, empezó a pulsar, bañando los pasillos en un latido carmesí y fantasmal. Y con la luz llegó un sonido, un susurro, miles de voces, hablando un idioma imposible que, de algún modo, mi alma entendía sin que mi mente pudiera traducirlo. Eran las voces de los artefactos, despertando. Mi equipo y yo, 12 hombres contra un arsenal de pesadillas, nos reunimos en el nexo central. Las armas que portábamos, rifles de pulso electromagnético y pistolas sónicas, eran inútiles contra amenazas conceptuales. Los informes llegaban por radios de corto alcance. La celda del martillo vibra. La temperatura está cayendo en picado. Siento un frío inexplicable cerca de las alas. Escucho música, Dios mío, es hermosa, pero el peor sonido venía del centro de la cripta. Un bong grave, profundo, como una campana de catedral golpeada bajo el agua, sacudió la estructura hasta los cimientos. Y otro, cada vez más rápido. Era la lacrima. Algo la estaba golpeando con energía, como un martillo a un diapasón, sintonizándola. El cardenal Morandi llegó, pálido pero resuelto, con el doctor Alighieri, nuestro físico teórico principal. «Angelo», dijo el cardenal, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. «Fallo de contención total y simultáneo, eminencia», respondí, mi voz sonando extraña en el aire vibrante. «La lacrima está resonando». Alighieri miraba una tablet con una batería independiente, su rostro blanco como el papel. «Es peor, no está resonando al azar, está buscando una frecuencia de bloqueo, la de nuestra dimensión. Cada golpe la acerca más. Cuando la encuentre, ¿cuánto tiempo nos queda?», preguntó Morandi, agarrando su crucifijo. «Los golpes coinciden con los segundos restantes para la medianoche», dijo Alighieri, temblando. «A las 0 sonará la campana final y será lo último que alguien oiga, porque el concepto de oír dejará de existir junto con todo lo demás. Teníamos que actuar. Tenemos que reiniciar el sistema de refrigeración manualmente», dije. «Inundar la cámara con el agua bendita pesada podría amortiguar la resonancia». «El túnel de acceso está sellado sin energía», replicó el cardenal. «Entonces, protocolo Corpus Christi», dije, el nombre sabiendo a ceniza en mi boca. «Un plan suicida, el último recurso. Volar la puerta exterior de la celda de la lacrima con una carga hueca. El riesgo de que la explosión le diera a la gema la energía final que necesitaba para resonar era casi total. Pero la alternativa era la certeza absoluta del fin. Mientras mi equipo preparaba la carga, los susurros se hicieron más fuertes. Eran promesas personalizadas. La égida me ofrecía un mundo donde mi esposa, muerta de cáncer hacía años, me esperaba en casa. El martillo me prometía borrar mi mayor fracaso, una operación fallida en mis días, en las fuerzas especiales. Sentí el tirón, la seducción. 2 de mis hombres cayeron al suelo, gritando, sus mentes rotas por las promesas que les hacían. Llegamos a la puerta. El bong era ahora un zumbido continuo que me hacía vibrar los dientes. El metal de la puerta estaba caliente al tacto. En ese momento comprendí que no había sido un accidente. Era un ataque orquestado con una precisión demoníaca. «Carga lista», gritó Dimitri. Morandi puso una mano en mi hombro. «Angelo, si esto falla, que Dios se apiade de nuestras almas. Dios nos abandonó aquí abajo hace mucho tiempo». «Eminencia», respondí, mi fe reducida a la disciplina. «Solo nos tenemos a nosotros». Hice la señal. La explosión fue extrañamente sorda en el aire denso.
La puerta de varias toneladas se abrió con un chirrido agónico. El agua bendita se derramó, evaporándose al instante en una nube que olía a ozono, incienso y a metal quemado. Y la vi. La esfera interior de iridio estaba intacta, pero la gema en su interior brillaba con una luz blanca, furiosa, cegadora. El zumbido se había convertido en un grito agudo, insoportable, la nota final de un universo a punto de romperse. Ha encontrado la frecuencia. Tenemos segundos, gritó Alighieri por encima del estruendo. No había tiempo, no había más protocolos. Solo quedaba una teoría, una opción final tan desesperada que apenas se mencionaba en los entrenamientos. Requería que un ser humano, con su propia biofrecuencia caótica y compleja, entrara en el campo de resonancia para romper la sintonía. El coste, ser desintegrado a nivel conceptual, borrado de la existencia. Dimitri, mi leal segundo al mando, el hombre que me había cubierto la espalda durante una década en el infierno, me miró. En medio del caos, sus ojos estaban en calma. Asintió. Una sola vez. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera detenerlo, dio un paso al frente, hacia la luz blanca. No hubo grito, ni explosión. Por un instante, la luz blanca lo absorbió por completo, y luego, con un ruido como de una inhalación masiva, todo se contrajo. La luz blanca y furiosa volvió a ser un brillo cálido y suave. El grito agudo, un zumbido bajo. El temblor cesó, y en el suelo, donde Dimitri había estado un segundo antes, no había nada, absolutamente nada. Miré al cardenal Morandi, al doctor Alighieri, vi la misma pregunta confusa en sus rostros, que gritaba en mi mente, ¿quién era Dimitri? Tenía el nombre en mis labios, pero no podía asociarle un rostro, ni un recuerdo, solo sentía un vacío, el eco fantasma de un hombre que una vez estuvo a mi lado. El hombre que salvó el universo pagó el precio de no haber existido jamás. Solo yo, que lo vi saltar, conservo una cicatriz en la memoria, una herida que no puede sanar porque no recuerdo qué la causó. Las luces parpadearon y volvieron a la normalidad. Los sistemas se reiniciaron uno por uno, y a lo lejos, como ángeles regresando, escuché el canto de los monjes reanudándose. El incidente del Serafín había terminado. La versión oficial fue un fallo en cascada de los sistemas de contención debido a una subida de tensión sin precedentes. La muerte de Dimitri y los dos guardias que perdieron la razón fue clasificada como pérdida de activos durante un ejercicio de contención, un eufemismo frío y burocrático para borrar su sacrificio de la historia. Solo el cardenal Morandi, el doctor Alighieri y yo sabíamos la verdad, que había sido un ataque deliberado. Alguien, desde fuera o, peor aún desde dentro, había encontrado la forma de silenciar al coro, el corazón metafísico de nuestra seguridad. Durante años, este secreto me ha carcomido. El sacrificio de un hombre que nadie recuerda para salvar un mundo que ni siquiera supo que estuvo en peligro. Seguí con mi juramento, reforzando los protocolos, creyendo que el silencio era necesario para prevenir el pánico y mantener la contención. Me convertí en un guardián aún más estricto, más paranoico. Pero todo ha cambiado. Hace unos meses, un cardenal Morandi anciano y enfermo, postrado en su cama, me mandó llamar. Con la muerte susurrándole al oído, me confesó algo que rompió mi mundo. Hay facciones dentro del propio Vaticano, cardenales y obispos de alto rango, que ya no ven los artefactos como una amenaza a contener, sino como un poder a estudiar, a replicar, a utilizar. Creen que pueden controlar el fuego de los ángeles caídos para promover los intereses de la Iglesia, una arrogancia tan monumental que Semiyaza se sentiría orgulloso. Y me reveló la verdadera razón por la que me obligan a jubilarme ahora, después de 30 años de servicio impecable. Van a mover un artefacto, y están usando una restauración de arte pública,
anunciada a bombo y platillo, como tapadera. Tal vez lo hayan oído en las noticias, una gran restauración extraordinaria del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Anunciaron que comenzará en enero de 2026 y durará 3 meses, hasta justo antes de la Semana Santa. Instalarán enormes andamios que cubrirán por completo todo el muro del altar, con un gran equipo de entre 10 y 12 restauradores trabajando en plataformas. Es una mentira brillante, una cortina de humo perfecta. La Capilla Sixtina no es solo un lugar sagrado, es una fortaleza, y su proximidad geográfica a ciertas rutas de acceso secundarias a la cripta no es ninguna coincidencia arquitectónica. Esos andamios no son para restaurar la obra, no principalmente. Son la cobertura perfecta para crear un punto de acceso, para traer equipo pesado y mover un artefacto lejos de la custodia, lejos de mis protocolos, lejos de mí. No sé qué artefacto planean mover, ni a dónde, pero sé que mi retiro forzoso les deja el camino libre. Creen que el viejo guardián se irá en silencio a disfrutar de su pensión. Se equivocan. El incidente del Serafín me enseñó una lección que se grabó en mi alma. El poder de estos artefactos busca activamente una salida. No son objetos pasivos. Mover uno, sacarlo de su celda de contención cuidadosamente calibrada, es una locura. Es invitar a que ocurra otro incidente, pero esta vez no en una cripta sellada a 1 kilómetro bajo tierra. Esta vez, en el corazón de Roma, rodeado de millones de personas. Por eso rompo mi juramento. Porque mi lealtad final no es a una institución, por sagrada que sea, sino a la humanidad, a la memoria del hombre sin rostro que se sacrificó. No les pido que me crean a ciegas. Sé que suena a la historia de un loco. Solo les pido que observen. Cuando en enero de 2026 vean las noticias sobre la instalación de los andamios frente al juicio final, cuando los periodistas hablen de la consolidación de zonas sensibles y la limpieza de depósitos microscópicos, recuerden mis palabras. Recuerden que la mayor amenaza no siempre viene con el estruendo de una explosión, sino con el silencio de un coro que deja de cantar y el ruido de los martillos que construyen una tapadera. He pasado mi vida adulta protegiendo a la humanidad de lo que hay debajo. Ahora, mi último deber es advertirles de lo que se mueve entre nosotros, en la superficie, disfrazado de restauración de arte. Sé que vendrán a por mí por revelar esto. Los agentes de la custodia son implacables, pero la verdad, una vez liberada, es un artefacto muy poderoso por sí mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es la arrogancia humana, la creencia de que podemos controlar lo que no entendemos, un peligro mayor que cualquier arma antigua? Dejen su opinión en los comentarios. Su voz, su atención, su escepticismo, es ahora la única línea de defensa que queda. Si esta confesión les ha abierto los ojos al abismo sobre el que caminamos, compartan esta historia. Ayúdenme a que el sacrificio de un fantasma en mi memoria no haya sido en vano. Ayúdenme a poner un foco sobre esos andamios. Manténganse vigilantes, porque el juicio final podría no ser una pintura en una pared. Podría estar a punto de ser extraído de una caja.